buenas tardes, bienvenidos. Es viernes y estamos, como siempre, en Fuerteventura Opina, el espacio en el que los ciudadanos y ciudadanas de Fuerteventura tienen la opinión de expresar sus comentarios sobre los temas de actualidad. Y sin duda, el debate electoral, los resultados de las urnas en Fuerteventura, tenía que copar esta semana uno de nuestros espacios. Con nosotros 4 invitados de 4 afinidades políticas diferentes. Hablaremos del resultado en Fuerteventura, por extensión también a nivel nacional, y de esos pactos que ya se están fraguando para esa, esperemos, prosperidad y estabilidad política. Hoy con nosotros, muy buenas noches, gracias a todos por participar en este espacio. Comenzamos por la señora María del Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, Nuria, por invitarme a estar aquí. Buenas tardes, compañeros. Y soy majorera, abogada de profesión, y tengo que decir que me encuentro estupendamente en este marco claro y luminoso. Me encanta. Gracias. Gracias, María del Carmen. Gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes. Pues nada, yo en este caso, pues en el día de hoy vengo pues como... soy Juan Manuel Verdugo Muñoz, pues algunos, muchos y muchas pues me conocen por distintas circunstancias. En este caso, en el día de hoy, pues vengo pues como abogado, como ciudadano, como doctor en Derecho Político, que me apasiona la política, y hablar un poco de un análisis desde un punto de vista lo más objetivo posible de lo que fue el resultado electoral la pasada jornada del domingo. Donde hay... Bueno, pues muchos detalles. Vamos a analizar también esa no participación en Fuerteventura, que ascendió hasta el 51% y que ha sorprendido al resto de las islas nada más y nada menos que un 7%. De eso hablaremos. También a este lado, desde el sur de la isla. Muy buenas tardes. Muy buenas, Nuria. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Soy Pedro Cerdeña, resido en el municipio de Tuineje y soy afín y simpatizante de Vox. Muy bien. Gracias, Pedro, por acompañarnos también. Y también David Casalins. Muy buenas tardes. Nuria, un placer estar aquí. Bueno, para quien no me conozca, soy David Casalins, vecino de Puerto del Rosario y abogado de profesión. Y aquí estoy pues un poco para comentar pues la jornada electoral y varios temas. Gracias por acompañarnos también. Antes que nada, vamos a poner en contexto el resultado electoral en Fuerteventura. Había 2 previsiones. Por un lado, se tenía muchísimo miedo a la abstención. Bueno, en Fuerteventura llegó al 51%, y también a esa vuelta al bipartidismo. Hoy ya sabemos que los que auguraban esta falsa promesa no han sido derrotados. En Fuerteventura, de nuevo, hay una vuelta al multipartidismo, y en este caso a la izquierda. Lo escuchamos. Cuando hablábamos sobre los efectos más probables de la repetición electoral, 2 eran los más comentados. El primero, un descenso de la participación. Era el más fácil de anticipar y efectivamente así ha sido. La caída de unos 7 puntos en la isla nos sitúa en el segundo nivel de participación más bajo desde 1977. La segunda previsión era una concentración bipartidista que se ha producido, pero no como se anticipaba. De un 46% que sumaban PSOE y PP el 28 de abril, hemos pasado al 49%, una subida muy tenue. Los que esperaban el retorno del bipartidismo tendrán que esperar, porque como se ha repetido hasta la náusea, el multipartidismo seguirá con nosotros un tiempo. El PSOE ha sido el gran ganador en la jornada electoral del 10N en Fuerteventura. Ha superado los 9.150 votos y se consolida como primera fuerza en la isla. Además, revalida el escaño en el Senado para Paloma Hernández Cerezo. Más de la mitad de los ciudadanos con derecho a voto en Fuerteventura o no votó a nadie, o votó nulo, o lo hizo en blanco en las elecciones al Senado. Los nacionalistas se vuelven a quedar en segunda posición. La alianza liderada por Lola García no pasó de los 6.879 votos. Eso sí, a nivel nacional, el acuerdo entre Coalición Canaria y Nueva Canarias ha proporcionado que el nacionalista Pedro Quevedo tenga un escaño en el Congreso. El Partido Popular quedó en tercera posición al Senado con Jessica de León, que cosechó 6.632 votos. De León gana 500.000 de votos con respecto a la anterior cita con las urnas. Entre los partidos que retroceden, Podemos, en coalición con Izquierda Unida, se quedó con 4.244 con Rafael Méndez de candidato. Por el contrario, Vox ha aumentado su nivel de apoyo de forma significativa también en Fuerteventura. Al Senado, su candidato Francisco Sánchez consiguió 4.030 votos, 2.000 más que en abril. Al Congreso ha logrado más que Podemos y que la Alianza Nacionalista. El desplome de Ciudadanos en Fuerteventura va en la línea con lo que ha sucedido en el resto del país. La formación naranja ha perdido más de la mitad de los votos en la isla en apenas 6 meses. A partir de ahora, cualquiera de las vías abocan a un gobierno socialista, con o sin coalición, en minoría y con frágil base parlamentaria.
Ninguna es sencilla, pero la encrucijada no la despejarán unas terceras elecciones. Toca elegir, a poder ser, sin demora. Toca elegir a poder ser sin demora, efectivamente, y en eso estamos. Ya sabemos que hay una posibilidad de un gobierno progresista, Partido Socialista y Podemos, y algunos de los grupos nacionalistas. Hoy mismo sabemos que Coalición Canaria y Nueva Canarias, en esta ocasión, pese a las dudas, van a dar el apoyo al Partido Socialista y a Podemos. Veremos lo que ocurre porque estamos en plena época cambiante donde todo se transforma. Resultado electoral, Verdugo. Bien, bueno, lo primero que tenemos que afirmar del resultado electoral es confirmar que existe un voto multipartidista, como decía la entrada del vídeo, por mucho que desde determinadas terminales mediáticas, incluso desde los propios intereses de los partidos, de los grandes partidos políticos de este país, se haya intentado visualizar esto como una segunda vuelta donde los grandes beneficiarios de la misma iban a ser tanto Partido Popular como Partido Socialista para aglutinar ese voto útil. Está claro que el ciudadano, la ciudadana, la población, la sociedad actualmente creo que ha pasado página de esa etapa de bipartidismo que se instauró a través de en nuestra Constitución del 78 y estamos en una fase de multipartidismo donde los partidos políticos, donde los distintos actores políticos tienen que ponerse de acuerdo para conformar mayorías. Yo creo que a nivel autonómico y a nivel local los distintos actores políticos han demostrado una capacidad para ponerse de acuerdo y conformar gobierno en todas las autonomías, conformar gobierno en todos los ayuntamientos de este país. Por tanto, creo que el mandato que recibe en este caso los partidos políticos protagonistas de las elecciones del pasado domingo es el de, oiga, pónganse de acuerdo, porque si lo han hecho a otros niveles deben ponerse al nivel de la gestión de los intereses generales del país, y creo que en eso deben estar. Efectivamente se esperaba igualmente una abstención mayor. Yo particularmente pensaba que podíamos estar en torno a una participación del 65-66% con una bajada de unos 10 puntos por el hastío de la ciudadanía, pero realmente a medida que transcurría la jornada, a mí me sorprendió ya los primeros datos, el dato de participación a las 2 de la tarde, cuando estaba en torno a un 3,4 por debajo, vi que efectivamente esa participación no estaba cayendo y que además si uno analiza los datos se da cuenta de que la abstención no ha recaído únicamente en el electorado de izquierda como se pensaba, ha recaído de una forma transversal en ambos electorados. De hecho, si uno suma los bloques, es decir, por un lado Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y por otro, más allá de los nacionalismos y demás, Más País, Podemos y Partido Socialista, en abril, el 28 de abril, la diferencia era de 40.000 votos a favor de la izquierda. El domingo la diferencia fue de 130.000 votos a favor de la izquierda. Eso significa que hubo menos votos en ambos bloques. Pedro, Pedro y David, hemos visto que en algunas urnas había un cierto descontento en algunos colegios electorales y mucha gente ha votado a Vox. Así lo decían a pie de urna, por descontento. Votantes del Partido Socialista también decían para que cojan recorte por ese descontento, por ese hartazgo. Bueno, yo creo que a todas luces es innegable, y todos y cada uno de los componentes de este debate estaremos de acuerdo, es que los resultados de las elecciones generales del 10 de noviembre, sin lugar a dudas, ha dado como ganador, como mayor fuerza política, a Vox. Ha incrementado en votos, ha incrementado en escaños. Me gustaría recalcarlo porque han sido meses y meses durante los cuales diversos medios de comunicación, ya sea la prensa, la radio, la televisión, nos han atacado sistemáticamente distorsionando nuestro mensaje. Respecto a las elecciones del 28 de abril, en el cual nosotros tuvimos una representación de 24 diputados en el Congreso, nos sirvió para poder lanzar ese mensaje claro, directo y conciso a todos y cada uno de los rincones de España, con lo cual eso se ha traducido en las urnas, con 1 millón de votos más y con la amplitud de 24 escaños a 52 en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál es la fuerza que tiene el mensaje de Vox para calar de esta forma?
en determinadas zonas, sobre todo. Es una situación de contexto que habría que plantearnos un análisis en profundidad. Es cierto, vamos a ver, que hay un descontento hacia los partidos tradicionales, especialmente hay un electorado de derecha que no está contento con un Partido Popular que no ha superado, no ha sido capaz de superar o alejarse de su pasado en la corrupción, no ha sido capaz tampoco de mandar un mensaje claro. Muchas veces te encuentras en un pensamiento donde no sabes si el Partido Popular va a tirar hacia el lado de su electorado o va a tirar al otro lado, y es una de las peculiaridades que ha tenido, vamos, el Partido Popular en España. Junto a esto te encuentras un ciudadano descafeinado, que pasó de ser una fuerza, una esperanza en un sector pues más patriota, más nacional, pero siempre metido en unos postulados pues de un centro moderado. Yo creo que Vox ha sido una de la evolución principal de Vox. Yo creo que lo más inteligente que ha hecho quizás haya sido moderar el discurso, plantearse a qué electorado hemos de dirigirnos y, como siempre he dicho yo, aumentar un discurso más social que recoja pues a la mayoría de los españoles, a mayores hogares. Frente a eso se une la inacción del gobierno en Cataluña. Yo creo que es una cuestión que se ha gestionado muy mal, maniobras que no han salido específicamente bien y que yo entiendo que a lo mejor en una situación, yo creo que vamos a ver, debían haber esperado a poselecciones, como puede ser la salida de Franco del Valle de los Caídos, y después también determinadas actuaciones económicas. Lo cierto es que a pesar de todo esto y a pesar de que tengamos gobierno, la situación de España empieza a ser peor que la de hace un año, y va a ir yo creo, y la mayoría de analistas internacionales, que vamos a ir a peor. Evidentemente todo eso pues hace un caldo de cultivo para que los mensajes nuevos crezcan y una parte del sector pues confíe en nuevos políticos, en nuevas oportunidades y en nuevas ideas. Políticas sociales. Políticas sociales lo estamos escuchando de vos, lo digo porque no dudo que lo sean. Yo no entro, simplemente que ha sido un poco el discurso de la izquierda, ¿no? Exactamente, ha sido el discurso de Unidas Podemos todo este tiempo de esta corta pero intensa campaña de 8 días que hemos estado viviendo, ¿no? Ustedes han perdido 1.200 votos al Senado, 1.500 al Congreso. Sí, en esta ocasión se han perdido votos, los ha perdido Unidas Podemos. Bien, es cierto también que la izquierda, el PSOE, también ha perdido votos, pero estoy totalmente en desacuerdo lo que me dice la parte contraria. No entiendo que no han sido el gran ganador de estas elecciones como se pretende vender Vox a toda la ciudadanía. Estoy hablando de las islas, estoy hablando de toda la península. El gran ganador aquí ha sido el PSOE. De hecho, nos levantábamos el martes con la noticia, muy grata para mí, porque me la estaba leyendo en un periódico que iba camino de Gran Canaria, en el avión me la dieron, donde se ve ese abrazo importante, donde se abrazan PSOE y Unidas Podemos para el gobierno central, con una primera firma, y hay que ser prudente también en este sentido, no alzar las campanas al vuelo, porque no sabemos en el día de hoy, el día de mañana, lo que pueda pasar, pero con ese primer acuerdo para formar gobierno. Como partido emergente han subido, es innegable, no se les niega, pero que el gran ganador aquí ha sido, porque así lo ha querido la ciudadanía, indudablemente, que ha sido el PSOE, porque es que es lo que la gente está pidiendo: formen gobierno ya, y queremos políticas progresistas, políticas de izquierda. Entonces, ¿con quiénes las tienen? Las tienen con el PSOE, las tienen con Unidas Podemos en Fuerteventura, vamos, Unidas Podemos a nivel nacional. O sea que yo creo que... Está la gente en la calle también, Verdugo, comentando, ha sido, bueno, pues prácticamente lo que comentaban en la redes también, porque esta misma decisión, este mismo matrimonio no se produjo hace 6 meses, nos hubiéramos evitado 160 millones de euros que han costado las elecciones a nivel nacional, y también la posibilidad de que ese pacto prospere o no, porque desde el otro ala también se está mirando muy de cerca el desplome de la bolsa. El desplome de la bolsa, bien. Bueno, evidentemente el desplome de la bolsa reacciona
pues a determinados acontecimientos, pues de una manera u otra muchas veces no se sabe por qué, porque igualmente que la bolsa se desplomó ayer y hoy puede ir en una línea parecida, pues mañana y pasado habrá gente que recoja beneficios y la bolsa subirá. Quiero decir, no tiene por qué la bolsa ser un indicativo necesario, entre otras cosas, porque bueno, sí, pudiera ser Bankia, porque Bankia efectivamente es un banco que está en un proceso de una posible privatización y las políticas que pudiera llevar a cabo este ejecutivo pues a lo mejor le pudieran afectar. Respecto al resto, bueno, habrá que ver exactamente si se llega al final finalmente a un acuerdo o no. Yo abundando, o sea, si se llega a el acuerdo se va a llegar, si se obtiene o no se obtiene la investidura, que yo creo particularmente que se va a obtener una investidura, porque entre otras cosas la ciudadanía no entendería que los partidos políticos no se pongan por fin de acuerdo para que haya un gobierno en este país, y además es un gobierno que tendría el refrendo de, como digo, los más de 10 millones de españoles que refrendan ese acuerdo, de los partidos que lo han firmado, más otros millones de españoles que pudieran estar detrás de ese acuerdo a través de las distintas fuerzas políticas que puedan refrendarlo, con lo cual sería un acuerdo de mayoría refrendado por la voluntad de la legitimación popular. Dicho esto, y respecto a lo que coincido con Carmen en este caso, que efectivamente yo creo que Vox tuvo un éxito relativo, que viene determinado por un determinado caldo de cultivo que se ha venido fraguando pues estos meses como consecuencia, sobre todo yo creo, de la situación de Cataluña, y que efectivamente ha visto como un cierto voto de Ciudadanos, del electorado de Ciudadanos, que en un momento determinado pues entendió que no había sido útil desde un punto de vista de ese voto, pues se dirigió. Pero yo creo que a medio plazo el problema de este bloque es que hay una parte de este país que niega, diríamos, representación política a estos partidos, que son Cataluña y País Vasco. En Cataluña y País Vasco se reparten 66 diputados de 350 que tiene el Parlamento. No se puede gobernar España si tú no tienes 176 diputados, y evidentemente sacando una representación de 5, 6, 7 diputados que puede sacar con este mensaje político frente al catalanismo político, frente al nacionalismo vasco, pues evidentemente nunca vas a poder conformar una mayoría de gobierno. Cuando el Partido Popular obtuvo mayorías absolutas en este país, que fue en el año 2000 con José María Aznar, y en el año 2011 con Mariano Rajoy, entre Cataluña y País Vasco habían sumado 18 diputados, porque tenían un mensaje moderado, un mensaje que en determinadas capas de población dentro de esas dos comunidades históricas pues podían votar, y sumaban esos 176, y bueno, y en el 96 evidentemente con un mensaje en contra, igualmente contra el nacionalismo, el catalanismo, el nacionalismo vasco, llegaron a 156, aquella mayoría, aquella votación de aquellas elecciones de José María Aznar. ¿Qué ocurrió? Que pactaron con el nacionalismo vasco y con el nacionalismo catalán y conformaron un gobierno para llegar a esos 176. El pueblo vasco y catalán le apoyó, o sea, le refrendó ese acuerdo y les dio una mayoría absoluta en el año 2000. Hoy, con ese mensaje, no podrán gobernar España. Yo entiendo que nunca. David. Hombre, vamos a ver, hay que partir de un contexto, Verdugo, y es que la realidad no fue, yo no creo que fuera el mensaje político, de orientación política de lo que es la organización territorial de España. En aquel momento fue unas fuertes crisis económicas, tanto la que derrocó a Felipe González y permitió el primer ascenso de Aznar y la posterior consolidación económica, y la de Mariano Rajoy. Estamos hablando del final del Partido Socialista, viene de las dos mayores crisis de la historia económica de España. En el 96 no tiene mayoría. No, es cierto que no tiene mayoría. Son 156 diputados, 156. Pero es la situación económica. Antes de que se nos vaya el tiempo, y en vez de retrotraernos al pasado porque no vamos al futuro, Coalición Canaria, en este caso, como bloque nacionalista, como partido nacionalista, ¿qué papel está jugando en estas elecciones?
¿Cómo ven los resultados, Pedro? Bueno, pues Coalición Canaria, yo ya sinceramente no sabría ni qué decirte, porque sus aliados un día pueden ser sus aliados y a los días siguientes pueden ser sus enemigos. Yo creo que pueden tener un papel importante a la hora de la formación de gobierno en el próximo gobierno que se quiere formar en la nación española, y estoy contrario a lo que ha dicho mi compañera, porque yo creo que es un día de tristeza el día en que se firmó el preacuerdo del señor Pablo Iglesias y el señor Pedro Sánchez, porque España vuelve a estar en manos de los independentistas y de los separatistas, por lo tanto de las personas que quieren romper el orden constitucional y quieren romper la unidad de España. Así que yo como votante, como simple votante que soy, tengo bastante tristeza y sobre todo incertidumbre por qué es lo que va a ocurrir con el país que tanto amo. Hombre, yo pienso que ese acuerdo que se ha firmado, el preacuerdo, que lo que he leído, habla de una solución al problema territorial dentro del marco constitucional, y que nadie se va a saltar el marco constitucional, porque para saltarse el marco, si tú te saltas el marco constitucional, pues te pasa lo que le ha pasado a Junqueras y a todas estas personas que se saltaron el marco constitucional y tienen una pena de prisión como consecuencia. Dijo el magistrado del juzgado número 2. Bueno, no voy a entrar en lo que dice un magistrado, o sea, en este caso fue el señor Marchena, presidente del Tribunal Supremo, que era una ensoñación independentista. No pondré yo en duda lo que dijo el Tribunal Supremo. Yo, en un Estado de Derecho, acato la sentencia y además comparto esa sentencia, porque como jurista, desde un primer momento pensé que lo que se había cometido era un delito de sedición. Con lo cual, al final, y eso hay gente que está a mi alrededor, lo puede certificar, efectivamente se dictó sentencia por un delito de sedición, pero bueno, no es ese el problema. Ahora, a propósito de lo que dices, efectivamente ese acuerdo recoge una solución al problema de Cataluña dentro de la Constitución, y evidentemente hay que hablar. Mire, yo el otro día estaba leyendo sobre historia, y en el año 1640 ya teníamos problemas en Cataluña a cuenta de la unión en armas de Felipe IV, porque resulta que los catalanes tenían que pagar más impuestos para la guerra contra Francia y demás, y entonces pues metieron en la cárcel al rey, los segadores entraron allí, se cargaron al virrey. Era una cosa muy parecida a lo que hoy está ocurriendo, hace 4 siglos. No como la historiografía nacionalista te dice, oiga, no, aquello era una guerra de Cataluña contra Francia, era una guerra probablemente civil entre propios catalanes, unos querían con Francia, otros querían independencia y otros querían con España, pero el problema catalán es un problema consustancial a la historia de España. No sé si irresoluble, no lo sé, lo dirá la historia, pero desde luego hay que afrontar los problemas desde el diálogo y dentro del marco constitucional, y yo creo que así se hará. Turno para David Casalins. Bueno, Carmen, también si tienes la palabra. Para intentar enlazarlo y volver a la situación de Coalición Canaria, yo creo que es la economía la que marca los tiempos, y volviendo y un poco jugando Cataluña. En Cataluña no hubo problemas mientras hubo bonanza económica. Y es un poco y volvemos, pero es que lo enlazamos con Canarias, es igual. Yo creo que vamos a ver la situación o el debilitamiento de Coalición Canaria cuando empieza la fuerte crisis económica, la situación de crecimiento, y ahora yo creo que la situación de... ¿Es dramática? ¿Es agónica? ¿Estamos en líneas rojas? No es agónica por la fuerza que tiene el partido a día de hoy, pero que puede ser de carácter... Puede ser, como digo yo, una situación a 4 o 8 años de transformarse en una fuerza... Que en este momento está planeando sobre Pájara una moción de censura, el penúltimo bastión de Coalición Canaria. No sé si, ya que tenemos aquí representantes del norte, también acecha esa posible moción en el Ayuntamiento de La Oliva, y ahí sí que Coalición perdería toda la fuerza. Exactamente, pero bueno, Coalición ha ido perdiendo poco a poco todos los sitios donde ha ido gobernando. También es cierto que llevaba 30 años gobernando en Canarias. Entonces, claro, yo lo que entiendo es que ya se está imponiendo, y si al final pierde ese último reducto de La Oliva, que está por ver, eso es el futuro y no lo sabemos a día de hoy, pero la gente lo que está demandando, y lo he visto claramente, porque esto es una repetición de las elecciones de abril pasado, con una pérdida de votos, se puede admitir, para la izquierda, pero al final en la izquierda, y te lo vuelvo a repetir, lo siento que no estés de acuerdo conmigo, pero ha sido la mayor ganadora aquí, ha sido el PSOE. Unidas Podemos pues también ha bajado un poco, pero ahí seguimos estando. Hay otro partido que, bueno, ha perdido, se ha marchado,
que no lo voy a nombrar, pero está en la mente de todos nosotros, y Coalición Canaria, pues a la larga pueda perder, sí, pero Canarias está demandando ya otro tipo de política, que no la de hace 30 años, está demandando otro tipo de política, y son, pues la gente lo ha elegido, políticas de izquierda y políticas progresistas, y es lo que hay, y es lo que tenemos y hay que aceptarlo. Estamos terminando ya, no tendremos elecciones, por lo tanto, si hacemos una porra rápida, esperamos que no tener otra cita electoral. A mí no me gustaría tener que volver a ir allí al colegio y demás, pero tampoco tengo una bola de cristal que me diga, pues sí, la investidura va a salir en primera votación o en segunda. Yo creo que en primera votación es imposible que salga, pero creo que sí, creo que el número 168 de diputados con la abstención de Esquerra Republicana, yo creo que además Esquerra Republicana, en Cataluña vamos a ver en los próximos meses cosas en Cataluña, y entre ellas creo que va a haber una ruptura del nacionalismo catalán. Yo, en mi opinión, quizás me equivoque, donde Esquerra probablemente quiera ir a elecciones, quiera ganar esas elecciones y quiera conformar un gobierno alternativo a Junts per Cat, que probablemente con En Comú Podem y con un apoyo externo del PSC, y esperemos que el problema de Cataluña, por tanto, se pueda resolver en ese futuro. Sobre Coalición Canaria, que no he comentado nada, sí. Bueno, yo creo que Coalición Canaria, para terminar, creo que efectivamente está en estos momentos una situación un poco complicada, porque creo que además el problema de Coalición Canaria, y es mi apreciación, creo que la sociedad canaria en general, la majorera en particular, se ha transformado en los últimos 10-15 años por determinadas cuestiones demográficas, culturales, redes, en fin, todo lo que ha sido la evolución. Y creo que Coalición Canaria pretende mantener una hegemonía dentro del espectro político, con instrumentos que creo que ya no son los adecuados para esta nueva sociedad en la cual vivimos, y creo que es un problema de modernización y de que ha abandonado un poco las políticas para centrarse en la gestión, y ha abandonado determinadas banderas, ¿no? Muy al contrario de lo que han hecho el nacionalismo catalán o el vasco, donde sí han sabido integrar esa transformación. Transformarse. Es la opinión es mi opinión, Verdugo. Pero bueno. En este caso, Pedro. Seré conciso, yo creo que sí va a haber formación de gobierno. Yo creo que Pedro Sánchez va a atender a las pretensiones tanto vascas como catalanas, por lo tanto sí va a haber formación de gobierno, de una gran coalición de gobierno, y un hombre que tiene una ambición sin límites conseguirá sus objetivos. Ajá. Gracias, Pedro. David Casalins. Pues mira, es una pregunta bastante compleja para resolver. Yo creo que estamos, y sigo aportando porque lo más probable que haya un gobierno, pero que sea un gobierno de un año y medio, hasta las siguientes elecciones. Yo creo que el problema son tantas las fuerzas, tantas las tensiones, no solo territoriales, sino económicas, presupuestarias, y una Unión Europea que nos va a exigir más allá de lo que podemos dar, que yo creo que acabará rompiendo ese gobierno. Vamos a ver lo que pasa, tendremos muchos programas para analizarlo, esperemos contar también de nuevo tanto con David, Pedro, Juan Manuel como Carmen, para ver si el oráculo que hoy en Fuerteventura opina o esta quiniela se acierta o no acierta. De momento lo que seguimos desde luego es a la espera de unos presupuestos, y seguimos con los de Montoro y en comunidades autónomas donde todavía hay muchas políticas que no se están materializando gracias a esta parálisis institucional. Gracias a todos y gracias por participar. Muchas gracias a ustedes.